Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fase 24. Estamos muy literarios últimamente. Hace muy poquito tuvimos un episodio especial de Ucronías y aprovechamos para hablar con Pablo Albaladejo, el autor de una ucronía que ya hemos dicho que nos gustó mucho a Pablo Aguado y a mí. Roma 1500, Rebelión, un libro la verdad que bastante interesante y que recomendamos a todos. Volveremos a hablar de series y volveremos a hablar de cine, por supuesto, pero es que hemos cogido ahora el ritmo con el tema de los libros y es que no se paran de presentar libros que nos interesan y hoy tenemos el inmenso placer y el inmenso honor también de contar con el autor de uno de los últimos lanzamientos de Minotauro, que no es otro que El Foso de los Olvidados. Ahora mismo, bueno, los que estáis en YouTube ya le estáis viendo en pantalla y bueno, ya sabéis de quién se trata, pero vamos a ir poco a poco presentando a los invitados del programa de hoy, del equipo habitual. Pablo Aguado, Nemba, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, querido Javi. Pues encantado de estar aquí. Y fíjate, con un poco de nervios, porque claro, hoy tenemos aquí a una persona que normalmente la relación que tienes con ella es al otro lado del micrófono, tú le estás escuchando y ahora vamos a poder hablar con él. La verdad es que es todo un placer. Yo, como tú, y hemos estado hablando de ello fuera de cámara, hemos empezado, ¿no? la novela, la verdad. A mí me está gustando, me intriga la cosa, se lee bien. Y bueno, ahora, pues nada, vamos a entrar en materia, que es lo interesante de hoy. Así que bueno, vamos a presentar, ¿no? A la otra persona que es ya parte de siempre de Fase 24 y a la que queremos mucho, que es, bueno, nuestro querido Javi Marcos, que la verdad, él creo que sí se ha leído la novela. Así que bueno, encantado, Javi, de tenerte otra vez por aquí, ¿no? Desde los Siete Reinos, como decimos siempre aquí en Fase 24. Bueno, gracias por permitiros acompañaros hoy. La verdad es que cuando me contasteis, por un lado Javi, por otro lado Antonio, que queréis hablar sobre El Foso de los Olvidados, pues me hizo mucha ilusión, porque cuando me dijiste, yo me estaba empezando el libro y ya me lo he terminado. Me lo terminé la semana pasada, hace unos días, y la verdad es que yo creí los otros libros de Antonio, que son de terror, le tenía muchas ganas de leerle un libro de fantasía, que es el género que yo desde luego más he leído, mucho más que terror. Y he acabado bastante contento con el libro, la verdad. O sea, de hecho mi queja es que quiero leer más de fantasía de Antonio Runa. Se me ha hecho el libro bastante corto y me han faltado páginas, lo digo por delante. Si el libro hubiera tenido 200 páginas más, lo hubiera disfrutado más aún. Así que digo, sin spoilers, voy a Importante. intentar colaborar lo que pueda en la charla hoy con Antonio para hablar del Foso. Eso es, ahí está. Para los que estáis en YouTube ya lo estáis viendo, aunque bueno, en la miniatura del podcast también pondremos la imagen de la portada. Gracias, Javi, siempre amigo de Fase 24, siempre que hacemos sonar el cuerno de Gondor, ahí tenemos a Javi Marcos echándonos un cable. Y bueno, para mí es un auténtico placer y un auténtico honor, porque bien lo ha dicho Pablo. O sea que don Antonio Runa, director de La órbita de Endor y autor ahora de El Foso de los Olvidados. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme a vuestro canal y hombre, la verdad es que me siento muy bien, muy agasajado, quizá demasiado, ¿no? Tenía un poco de miedo de que Javi Marcos dijera cosas rudas bueno, complicadas sobre la novela porque, bueno, él es un lector exigente, pero bueno, se ve que le ha hecho gracia, así que bien, estoy relajado, me he quitado un peso de encima, me siento aliviado ahora mismo. Eso es importante, por supuesto. Mira, yo la primera pregunta que te quería hacer, y esto, bueno, ya las reglas del juego son las siguientes. Antonio, hoy tú eres el invitado aquí en Fase 24, venimos a hablar del libro. Hablaremos después, al final, si nos da tiempo, un poquito de podcasting y de la órbita de Endor, que yo es un tema que a mí me gusta mucho. Yo lo tengo que decir así, soy fan y soy admirador de este podcast. Y te tengo que decir, y esto ya así ya lo dejo dicho, que el podcast Fase 24 tiene tres padres, ¿vale? Uno es el padre que al final es el que lo ha puesto en marcha, que es un servidor, el que está hablando. Luego hay uno indirecto, que es Antonio Rentero, que es, bueno, un crítico de cine de aquí, de la región de Murcia, con el que tengo mucha relación por redes sociales, bueno, y también en persona, que fue el que me lanzó la idea en Twitter de poner en marcha un podcast. Él fue un poquito ahí el que tiró la idea.
Y tú eres un padre involuntario totalmente, o sea, el típico padre que no sabe ni siquiera que es padre, ¿vale? De una criatura, porque la órbita de Endor, yo creo que tú lo sabes, no hace falta que te lo diga nadie, tiene muchos hijos y tiene mucha gente que escuchando la órbita de Endor, se anima también a lanzarse a esto del podcasting. Así es que lo sepas, porque no lo sabías, que eres un poquito también parte y esencia de este podcast. Así es que dicho eso y planteando las reglas del juego, que esto es, como digo yo, siempre un partido de tenis, Javi Marcos, Pablo Aguado y un servidor estamos a un lado de la red y al otro lado de la red está Antonio Runa para intentar devolvernos las pelotas o las preguntas, ¿vale? Así es que, Antonio, yo lo primero que te quiero preguntar es, y es una pregunta más que evidente, ¿no? ¿Por qué este salto a la fantasía? O sea, ¿lo tenías ya pensado desde hacía tiempo? ¿Es algo que te ha venido así de repente? ¿Cómo ha sido este paso a este género? Sí, bueno, yo quería, desde el principio, mi intención ha sido escribir sobre todos los géneros que me gustan, ¿no? Entonces yo soy lector de fantasía, de ciencia ficción, de terror y de otros, bueno, de muchos géneros, ¿no? Entonces quiero escribir sobre todo y no anclarme a nada, ¿no? O sea, sé que después de haberme estrenado con el terror, volver al terror en la segunda novela era un poco casi lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Era necesario un poco para formarme antes de abordar otras cosas que fueran un poquito más complicadas, ¿no? A fin de cuentas, para mí esas dos novelas protagonizadas por Isaac Tarko eran un poco mi área de confortabilidad. Era mi mundo, era mi época, era mi ciudad, era mi tiempo, era un mundo que yo conocía. Quiero decir, era básicamente casi lo más propio, ¿no? A crear tu historia sin ser tu historia porque no era mi historia. Entonces, bueno, era lo conocido y quería arriesgarme ahora a hacer algo un poquito más complicado, donde hubiera que documentarse, en fin, trabajárselo un poquito más. Yo no quería, bueno, no estaba seguro de si afrontar fantasía ahora, pero es cierto, esto lo he dicho en varios lugares. Yo tenía ideas en mi cabeza, algunas las estoy sacando adelante ahora mismo. Pero mi editora fue la que me dijo, oye, vamos a ver, dentro de las cosas que tú me propones, quizá la fantasía probablemente sea lo más apropiado y lo más adecuado en este punto que vivimos, porque la fantasía está más de moda de lo que ha estado nunca. Entonces, si es lo que quieres y vas a escribir fantasía, pues escríbela ya, ponte ahora mismo porque si no se te pasa el arroz. A lo mejor no pasa eso realmente hasta dentro de un montón de años, pero tú imagínate que la fantasía pasa de estar de moda, ¿no? Entonces, bueno, aprovecha ahora el tirón y hazlo, ¿no? Entonces dije, pues me tiro ya. Y nada, ha sido una experiencia realmente gratificante. Era la idea que yo tenía en la cabeza, dentro de que luego he incorporado muchas cosas nuevas y bueno, pues digamos que al final estoy bastante satisfecho de este hijo, ya que estábamos hablando de hijos así voluntarios e involuntarios. Este voluntario. Y creo que me ha salido bastante bien dentro de que, bueno, la fantasía me la quiero tomar con calma, no quiero hacer como el terror y ya el año que viene sacar la segunda parte, no, quiero ir un poquito más despacito, ser más prudente, ver cómo respira este libro, si realmente la gente quiere más. Y aunque es conclusivo, porque lo es y porque realmente si no hay más, pues se ha quedado bien, o sea, no vas a echar en falta nada, ¿no? No hay cliffhangers ni nada por el estilo al final. Bueno, se ha quedado en un punto donde merece la pena escribir más. Se pueden continuar las cosas. Es un poco como el episodio 4, ¿no? De Star Wars, ¿no? Pues una cosa así. Entonces, bueno, en mi intención está seguir. ¿Cuándo? Pues mínimo me tendréis que dar 2 años, ¿no? Puede que más. Pero por lo menos eso. Perfecto. Javi, Pablo, venga, adelante. Bueno, has comentado la idea y como si ya la tuvieras previamente. La idea como tal, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace? Y bueno, aprovechando ya para que puedas dar un poquillo, ¿no? de entrada a sobre de qué va la novela del Foso de los Olvidados, pero también si antes de que tu editora te dijera, oye, empieza a escribir la idea, ¿tú ya habías hecho alguna cosa sobre ello? Bueno, había pensado mucho sobre ello. Era una idea que yo tenía en la cabeza porque, digámoslo así, muchas historias empiezan con 2 amigos que se ven obligados a enfrentarse, ¿no? Quería darle una vuelta a eso y, bueno, digámoslo así que
todo lo que tiene que ver, o sea, lo que es la premisa principal, yo ya la tenía desde hacía bastante tiempo. La junté con otra idea, con lo cual eran prácticamente dos novelas muy diferentes que al final he tenido la oportunidad de juntarlas, ¿no? Yo estaba un poquito harto, ¿no? de mundos, empezando por Tolkien y acabando por un montón de autores, ¿no? Donde la magia pues se ha acabado ya o está a punto de extinguirse. Es el tiempo de los hombres y todo eso es como, joder, o sea, se va a volver el mundo mucho más aburrido, mola más el pasado que el futuro de este mundo que estoy leyendo, ¿no? Entonces yo quería algo que fuera completamente distinto, ¿no? En plan, la magia está a punto de volver, la magia viene, pues la novela va de alguien que quiere que venga, ¿no? Entonces, pues es una de esas ideas, ¿no? Que yo tenía desde hacía tiempo. Ahora, como premisa principal, luego hay que desarrollarlas y luego hay que, en fin, estructurar un poco lo que es el esqueleto de la historia. Y eso lo hice en cuanto me dieron luz verde a este proyecto, ¿no? Javi Marcos, adelante. Sí. A ver, me hace gracia porque a mí, soy un poco como Elia, que le acompaña de la Orbitando de Antonio, que nos gusta la magia más sutil de Tolkien o incluso la de Martin, que las grandes exhibiciones mágicas de los hechiceros que lanzan bolas de fuego, se teletransportan y son hiperpoderosos. Entonces, tenía muchas ganas de ver como Antonio, que le conozco un poco, cómo iba a enfocar la magia en este universo. Así que me ha hecho, no vamos a spoilear nada, pero me ha parecido interesante cómo tiene esta demostración o este interés de un mundo en el que la magia está creciendo. Vamos a decir que el personaje se llama Venterios, este personaje tan mágico que es uno de los dos ejes principales de la historia, pero sin entrar en spoilers, o sea, lo que yo te quería preguntar es ¿por qué decides tener esta aproximación a la novela? Que a mí me llama la atención al principio, que tenemos una trama muy mágica, no hablaremos de final ni nada, pero una trama muy mágica con Venterios y una trama súper política con los dos personajes que se ven en la portada de esa maravillosa portada que es obra de Hebreo. ¿Por qué esto ocurre mezclar como a priori tan separados la magia y la política en la misma historia y no que haya un personaje que sea súper mágico y político a la vez, por ejemplo? No sé qué responderte, pues porque lo ideal sí es que a veces es que no hay más, ¿no? Sería muy, muy triste que el personaje poderoso en la magia y demás encima se metiera en la política. De hecho, desde el principio se especifica que él pasa de todo. O sea, sí. De hecho, hay tiene muchos apodos, ¿no? El neutralísimo le llaman. Exactamente. Algunos le llaman el neutralísimo, en plan, pues claro, estamos hablando de dos imperios cuyas sociedades se amparan, o sea, toda su cultura está relacionada con la guerra, ¿no? Con el conflicto constante y demás, hasta el punto de que los periodos prolongados de paz dificultan un poco el progreso, ¿no? O sea, al final, como está todo pensado, ¿no? Para que estén batallando de forma continuada y demás, cuando no se guerrea, empieza la sociedad a desplomarse, ¿no? Es una cosa curiosa porque no es lo normal. Normalmente en nuestro mundo la guerra lo que hace es desplomar las sociedades en lugar de enriquecerlas, pero aquí no. Entonces, sobre esa idea, pues quería que hubiera unos personajes más metidos en el rollo político y luego que el mago fuera a su bola, es decir, él tiene sus historias. No quería un Gandalf que fuera por ahí a los sitios insinuando, instando a los reyes en fin, a empujarles, ¿no? A lo que deberían hacer y todo eso. Me quería alejar por completo. De hecho, el punto en el que arranca la historia de este personaje de Venterios, él está en un punto de dejadez total. O sea, es un punto donde si no hubiera pasado algo, que es un poco el azote de su historia y lo que le pone en marcha, probablemente él hubiera pasado 10 o 15 años bebiendo sin parar en las tabernas más mugrientas, ¿no? Entonces, él siempre va a pasar de la política porque él en realidad está fuera de todas las naciones y de todos los reinos de este tiempo concreto. Él es un tío de otra época y si se implicó alguna vez en política ya lo hizo por una y por 1000 vidas. O sea, que, un poco la idea era esa. Perfecto. A ver, tengo por aquí el mapa. Yo soy ahora me he dado por la Kindle, ¿vale? Y estoy en modo Kindle, ¿no? Lo enseño por aquí, aunque bueno, lo ideal será yo creo que compartir. Pantalla principal. Mira, así te pones solo, se te ve mejor igual el mapa. Muy bien, perfecto. Mira, pues aquí tenemos una parte del mapa, estoy con la Kindle, ¿vale? Donde leo Océano Imperioso, Credenlis, Marandis, Gyrneas, Tesselen, Asgalen,
Ankion, bueno, diferentes localizaciones, ¿no? Hacia el otro lado leo Océano Latente, Costa Árida, Maros Lendis, Fred, Colegio Uldur, bueno, un montón de sitios, ¿verdad? Aquí era donde yo te quería preguntar, Antonio, el tema del mapa. ¿Fue primero el mapa? ¿Fue primero la historia? ¿El mapa lo desarrollaste cuando ya más o menos tenías la historia? ¿Qué dificultad tiene crear un mapa para un mundo de fantasía? ¿Aquí te has apoyado en alguien que controle temas de cartografía? ¿O tú ya tenías las herramientas para construir el mapa? A ver, cuéntame, porque a mí esto de los mapas me gusta bastante y quiero saber un poco cómo ha surgido este mapa. Bueno, mi idea era básicamente repartir bien los territorios de tal modo que hubiera la misma cantidad de territorio conquistable tanto en el norte como en el sur. Me doy cuenta que son dos imperios muy potentes que han estado conquistando sus alrededores durante siglos, ¿vale? Y ha llegado ese momento en el que ya todo lo que les interesa conquistar ya lo tienen dentro de sus fronteras, ¿no? Porque hay algunos sitios que es que les dan igual, en plan, bueno, os dejamos estar ahí, estáis supeditados un poco a nosotros, ¿vale? Pero, bueno, podéis seguir con vuestras culturas y demás. Entonces, llevan mucho tiempo batallando estos dos imperios entre sí. Vale, entonces, mi idea era estructurarlo un poco como si fuera un juego de mesa. Un juego de mesa de estos... a mí me gusta mucho el Sight, por ejemplo, y algunos otros juegos de esto. No soy mucho de esto de estrategia geográfica y tal, pero de control de fronteras, de dominios y tal. Y quería estructurarlo de tal modo que bueno, de hecho, incluso si aplicas una rejilla hexagonal, casi te salen los mismos hexágonos tanto en el norte como en el sur. Y bueno, sí es cierto que incluso con la misma cantidad de agua en un sitio que en el otro, ¿no? En el mar interior, las islas que son periféricas en el este, pues que también tuvieran la misma cantidad de terreno. De tal modo que no haya más terreno por parte del uno que por parte del otro. Y eso fue una de las cosas que yo tenía en la cabeza. A partir de ahí lo que hice fue usar una herramienta en una página web que es Incarnate, con K, Incarnate, donde se pueden hacer mapas y donde se pueden hacer lo que se pueden hacer mapas globales, así en plan internacional, y luego mapas muy pequeñitos, ¿no? Para aldeas y demás. Todo eso enfocado al tema del rol. Lo que pasa es que yo lo usé para crear este continente de Acheron. Y bueno, utilizando, además, digamos que tiene la fase gratuita, digamos, esa página. No me llevo comisión, no sé por qué les hago tanta publicidad. No tendría por qué citarlo, pero sí es cierto que no usé ninguna herramienta premium. O sea, yo con lo que está gratis me hice este mapa. Luego, sí es cierto que con Photoshop yo incorporé ríos y demás porque era complicado hacerlo con lo que me prestaban sin meterme en premiums y sin pagar y sin nada. Y bueno, digamos que yo ya acabé haciendo mis cositas, pero sí es verdad que no me amparé en nada. También es un mundo fantástico. Hay gente que ya me ha dicho, joder, es que hay mucha montaña, ¿tú te has fijado? Es como, bueno, pero entiéndeme, es un mundo fantástico. O sea, si nos ponemos aquí a mirar en la geología, el tema del movimiento de masas y tectónicas y demás, es que este mundo, luego, aunque vemos esto es solo una pequeña porción, ¿vale? Del mundo que yo tengo en la cabeza. Y de hecho se especifica en la novela, a medida que vayáis leyendo, veréis que hay mucho mundo por explorar, ¿vale? Entre una porción. Y que tiene una disposición como muy particular, ¿vale? O sea, lo que es este planeta, porque es lo que es. O sea, aquí se especifica, no es una tierra plana ni nada por el estilo, es un planeta. Y tiene unas disposiciones de tierra-mar concretas y específicas. Y eso se cuenta en la novela. Entonces, nada, yo he diseñado esto y luego pues me imagino que si hay que escribir más y hay que visitar nuevos sitios, pues hay que hacer nuevos mapas, ¿no? Pero bueno, de momento quería también un mundo que fuera fantástico y que se adecuara a lo que yo quería contar, ¿vale? Y nada, no es que el mapa sea necesario al 100%, pero yo creo que ilustra muy bien sobre todo el recorrido de cierto personaje, de Venterios, no me voy a dejarlo bien, si vas viendo dónde estuvo, dónde está,
está bastante bien, ¿no? Y luego encima el tema, porque claro, aquí las distancias puede parecer pequeño, pero no lo es. Entonces la gente tarda en barco un montón de tiempo en llegar de aquí hasta aquí y luego las noticias tardan mucho en llegar. El tema de la información y del uso de la información es vital en este libro, ¿no? El hecho de que cosas que pasan en la página 100, algunos personajes que les interesa lo que ha pasado ahí, no se enteran hasta la 400, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que son importantes en este mundo y aunque el mapa, insisto, podríamos haber publicado la novela sin mapa, yo creo que el mapa, yo creo que ayuda y hace más tridimensional la experiencia. Yo de verdad soy un pirado de los mapas. Veis que en mi imagen ya solamente hay 3 mapas distintos, de Poniente, la Tierra Media y de Hyrule. Soy nieto no de topógrafo, un director de la Escuela de Topografía de Madrid. O sea, mi vida son mapas y amo los mapas. Y le quería preguntar a Antonio por los mapas, o sea, él ha dicho que querías repartir los territorios de forma equitativa, que los 2 imperios tuvieran lo mismo que conquistar, pero yo me di cuenta que eran totalmente especulares. O sea, claramente cuando tienes en portada 2 personajes enfrentados, vas a ver que son los 2 protagonistas que representan a 2 reinos que están enfrentados, pero me llamaba mucho la atención la especularidad, porque podemos comentar un par de detalles que incluso no son spoiler. Me llama la atención, por ejemplo, que los 2 reinos tienen cada uno extremo a sus fronteras. Vemos ahí Grimnaut y Zaranmul, por ejemplo, que son 2 reinos que los habitantes de ahí que son de etnia negra. Los 2 tienen en medio esas 2 islas que no están conquistadas. O sea, tenías una obsesión porque fuera tan especular. A mí me encantan las especulares, las relaciones de dualidad, por eso soy tan mega fan de Arcane, por ejemplo, que ya lo hemos hablado. ¿De verdad querías que fuera todo tan espejo, tan una cosa enfrentada a sí mismo? ¿O eso al final fue tú solo buscaste, bueno, que sean más o menos parecidos en territorio y ya está? Sí me hacía mucha gracia que hubiera... Tampoco es un reflejo fiel, ¿no? O sea, no hemos espejado el norte y el sur y ya está. No. Pero, claro, tú te fijas y dices, bueno, hasta las islitas estas, que luego están enfrentadas entre sí, ¿no? Kedelis y Marandis, sí es cierto que si te fijas hay la misma cantidad de tierra en las islas y repartidas. Al final acaba siendo lo mismo. Claro, es todo intencionado, por supuesto que sí. Vale. Incluso también, cada uno de los reinos tiene encima la parte de arriba, que no lo ha mencionado, que luego tendrá su importancia en la novela. Cada uno tiene 2 montes, uno es muy parecido, Olweir y Dwarverin, o sea, que también están cada uno, marcan las fronteras. Podríamos decir que Ixun Draconis al norte de una o al sur de la otra. Es decir, o sea, todo es... O sea, a mí es que, a mí todo lo que sea especular me chifla, y encima el colegio, que es donde empieza Aventerio, está en el punto medio. Entonces nuestro protagonista empieza en el medio y ya veremos si va al norte al sur o ha ido al norte y antes ha ido al sur, etcétera. Pero de verdad, te quería felicitar porque a mí, como pirado de los mapas, me parece una maravilla esto, la verdad. Sí, pero claro, es un poco he contado cuál ha sido mi inspiración. O sea, quería hacerlo como si fuera a hacer un juego de mesa, ¿no? En plan, bueno, tú te pillas Agueron, o sea, en Agueron, ¿qué quieres? ¿Pelethleon o quieres Asgalen? Y ya a partir de ahí, pues bueno, ir poniendo las fichitas sobre el tablero. Al final, yo creo que todas estas cosas ayudan bastante, ¿no? Porque creo que una vez que ya has echado un vistazo, a lo mejor al principio estás consultando más el mapa, en plan, Venterius, ¿dónde está aquí? Esto que está contando, ¿qué pasó antes? ¿Dónde estaba Venterius? Ah, míralo, estaba aquí. Ya llegará un momento en el que el lector ni siquiera consultará el mapa porque lo tiene en su cabeza, y yo creo que eso ayuda a que lo acabes visualizando. Un poco pasa también con la Tierra Media, ¿no? Ya, también es verdad que son muchos años con ella y ya la tenemos interiorizada, ¿no? Pero yo creo que cuando ya el lector vaya por la página 400, estoy casi seguro que ya no hace falta que consulte porque ya sabe dónde están cada cosa y demás. Pero y Antonio, yo como lector no autor de la obra, yo sí que tenía que recordar, oye, Prier estaba en la costa o Guirneas, no sé, está. Las capitales de cada imperio sí, pero como las ciudades conquistadas, análogas, las barriadas exteriores, sí que yo todo el rato diciendo, uy, este personaje está en Frith. ¿Frith estaba al norte o al sur? O sea, que tú entiendo que tú como autor tuvieras muy claro dónde estaba todo el rato, pero yo como... O sea, yo sí digo que tengo en el libro 2 marcapáginas. Un marcapáginas de la página en que estoy y un marcapáginas del mapa. Entonces yo te aseguro que el marcapáginas del mapa, en cuanto aparecía una provincia que no me suena exactamente, te aseguro que lo iba a ver. También forma parte un poco del juego, ¿no? Yo creo que
insisto, aunque no sea necesario, y bueno, toda la gente que se lo pilla en digital va a tener un problema con eso, ¿no? Sí. Bueno, pues que se lo impriman y ya ya lo está. sé. Lo tendré La porque historia comienza con un mapa. Al menos Sí. Historia Fantástica empieza con un mapa. yo me lo voy a tener que imprimir. Bueno, yo tengo un poco de miedo porque está callado Nemba. Estamos hablando. Has hablado, Antonio, de juegos de rol, de juegos de mesa, de mapas, y está Nemba callado, que es un loco de todo lo que estamos hablando. Así es que, venga, Pablo, No, te sí. suelto ya. Venga. Vamos, en Incarnate he hecho yo también algunas cositas. No, y digo yo, me ha gustado mucho la referencia a los juegos de mesa y a equilibrarlo todo. Porque también es cierto que tendemos muchas veces, ¿no? A que nos gusten cosas donde esté todo muy desequilibrado. O sea, tú ya has mencionado a Tolkien, Antonio, varias veces, y efectivamente, ¿no? La magia decadente, el poder de los elfos, ¿no? Lo que es extraordinario, pero también el enemigo es muy poderoso. Y aquí, fíjate que esa referencia a juego de mesa, digo yo, oye, me la guardo para después, pero ya que me estás dando la oportunidad, y si te ofrecen sacar un juego de mesa, ahí tú crees que se puede hacer algo interesante con ello. Luego tengo otra pregunta, pero Hombre, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Para sacar juegos de mesa de esto, pero hombre, obviamente si alguien se propone sacarlo, pues estupendo, ¿no? Ya te digo que yo, por ejemplo, el otro día lo comentaba en el canal de otro compañero, él me propuso, en lugar del juego de mesa, el juego de rol. juego de rol. Por el tema del sistema de magia. Me dijo, salió el tema de si el sistema de magia de esta novela es aplicable a un juego de rol. Y yo dije, por supuesto que sí, ¿no? Es aplicable y bueno, yo incluso si alguien, quiero decir, tiene que ser alguien serio, ¿no? Aquí una campaña de crowdfunding por 2 amateurs. O sea, si hay un proyecto serio de verdad, joder, yo hasta me propondría echar una mano y decirles un poco qué es lo que yo vería, pero creo que es un poco pronto para soñar de ese modo. A lo mejor algún día sí se podría hacer, incluso, joder, estaría guapo, pero con una sola novela, ¿no? O sea, tenemos que tener 4 o 5 libros y luego ya iremos viendo. Pero sí me gustaría, porque se presta. Auron se presta mucho a juego de mesa y a control de zona y todo ese tipo de historias. Sí. Claro, es que eso te iba a decir yo, con lo que has comentado, juegos de control de áreas, esos son además relativamente fáciles de hacer, y si además ya está el mapa diseñado a tal efecto, es que es buscarle cómo afecta específicamente, por ejemplo, la magia a un juego de mesa, pero vamos, que un juego de rol con las características, eso sería mucho más fácil de trasladar todavía. Y yo iba ahora a soltar un poquito, porque es el otro gran pilar, ¿no? de Tolkien, que al final aquí estamos muchos locos del profesor Tolkien. Y claro, ¿cuántos nombres hay aquí? Aquí hay un montón de nombres, no solo los que estamos viendo en el mapa, sino que Javi Marcos ha dicho una cosa que es, le encantan los mapas, a mí también, no a tal nivel de locura, pero de repente cuando yo veo un libro con un dramatic personae, dices tú, esto es un libro que merece la pena, porque también tienes que tener, están al lado, ¿no? del mapa, pero tienes que tener siempre la mano pendiente a eso. ¿Cómo creas tú los nombres? Quiero decir, ¿hay algún sistema, hay alguna cosa que tengan? Yo detecté una cosa, ¿no? Con los, que además eso viene solamente en la contraportada, ¿no? El cómo se llaman, ¿no? Los dos personajes. Uno va con apellido y el otro va con un hijo de, por ejemplo, pero ¿hay algunos detalles más que puedas decirnos de los nombres o van un poco más, como diríamos en Galicia, o show, así al azar? Bueno, en el norte no tienen apellidos, tienen Findros, hijo de Mélez, por ejemplo, y en el sur sí que han aplicado apellidos, pero solo los que forman parte de unas familias importantes. Es decir, no todo el mundo en el Imperio Asgali tiene apellido, ¿no? Pero si eres importante, sí. Entonces, sí, hay algunas reglas. No me he querido tampoco atar. O sea, lo primero que quería cuando me puse a escribir esto era no ponerme unos grilletes que sean muy fuertes, ¿no? Pero sí es cierto que a la hora de construir los nombres de pila, si son de Asgalen, pues los varones tienen un triptongo que es el E y A, ¿vale?
Y si es femenino el nombre, pues entonces es Ia, ¿no? Entonces, y sobre eso pues he construido la mayoría de los nombres, ¿no? Intentando que no suenen dentro de que recuerdan que no fueran tan sumamente parecidos, ¿no? Y yo creo que ya llega un punto en el que yo creo que los distingues a unos de otros, a otras de las otras y tal, ¿no? Los apellidos además también tienen unas construcciones muy complicadas porque son apellidos con muchas sílabas y son complicados, pero tienen una sonoridad y suenan bien. Yo creo que estoy satisfecho, ¿no?, con el trabajo que se ha hecho con las grandes familias, sobre todo del sur, porque en el norte quizás sean como más básicos en prácticamente todo, ¿no? Son poderosos, pero de otro modo. Y sí es cierto que ahí se llevan otro tipo de nombres, quizá con solamente 2 sílabas y un poco más rústicos, ¿no?, por decirlo de algún modo, con una ligerísima influencia griega, pero tampoco he querido que suene a la antigua Grecia porque tampoco era plan. Pero un pelín sí que puede que suenen algunos nombres, ¿no? Sí es cierto y esto pasa con muchos autores de fantasía y conmigo ha pasado. Quizá un fulano se ha llamado de una manera determinada al principio del libro y luego de repente en la página 340 dices ¡guau! Se te ocurre otro nombre que mola mucho más o te gusta mucho más y se lo cambias. O a lo mejor modificas el nombre, que esto lo hacía mucho a Tolkien, ¿no? Melkor, pues a lo mejor coges y le quitas o le pones una S o se la quitas o le añades tal o no sé qué o le cambias la H de sitio, en fin. Eso a mí me ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, había un personaje que alguien me dijo, pues yo tenía unos beta readers, ¿no? Y me dijeron, oye, tal personaje de tal... Era bueno, Hagrid, ¿no? Hagrid se llamaba de otra forma al principio. Y me dijeron, es que esto en inglés suena casi como nigger. Y fue como, ¡buf! Habrá que quitarlo ya. Pero ya, ahora mismo. O sea, esta noche me pongo a pensar un nombre alternativo. Y el nombre que le acabé poniendo fue mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto. Es un personaje muy importante, Hagrid, o sea que... Por eso, bueno, pero se llamaba Naaga, y era como, bueno, pero es que para evitar gilipolleces, por si algún día, pues qué sé yo. ¿Hay otro personaje llamado Naga o algo parecido? Bueno, ahora mismo, joder, es que son tantos personajes. Es que hay muchos personajes. Lo tengo yo delante y es, sí, Naaga, esposa del duque de Lodwyn. ¿Ves? Sabía que un personaje se llamaba así. Sí, no, pero esa fue porque no sonaba tanto, pero había otra y esa fue después. Hagrid sale hasta en la sopa, es un personajazo. Claro, entonces hubo varias modificaciones y algunos nombres se cambiaron de personaje, ¿no? Eso hay veces que ocurre, ¿no? Entonces, si mejoras un nombre, el otro nombre a lo mejor se lo pasas a otro personaje y lo hereda, pero con modificaciones, ¿no? Y sí es cierto que el Dramatis Personae, a lo mejor, vamos a ver, yo lo he puesto, o sea, yo lo tenía como ayuda para mí, pero es mejor pasar de él. O sea, cuando alguien abra el libro, que vaya directamente al primer capítulo y se olvide. Y como consulta está bien, pues si de vez en cuando pues te sale un Fulellanor, pues a ver, ¿quién es este? Ah, pues mira, es este que es el general de no sé cuál. Vale. Pero es mejor olvidarse de él, porque si hay alguien que pretende memorizarlos todos, está perdiendo el tiempo. O sea, primero no lo va a conseguir y segundo, tampoco es necesario. Yo creo que la historia te va llevando de la mano para que cada personaje vaya entrando y te vaya gustando. Y como son nombres como muy, muy particulares, creo que automáticamente los asocias o bien al arquetipo, porque luego los arquetipos, aunque hay personajes que entran como tal, luego se van volviendo cada vez más tridimensionales y se salen del arquetipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el lector, siempre y cuando no lo deje olvidado 4 o 5 meses, yo creo que no se perderá demasiado. Y si se pierde, pues ahí está el Dramatis. Pero solo como consulta puntual. Sé que intimida demasiado y a lo mejor habría que haberlo puesto al final y no tan al principio. O ha habido gente que me ha dicho, lo podías haber estructurado por reinos y no sé qué. Yo creo que es mejor ponerlo alfabéticamente, ponerlo todo como un diccionario de personajes y dejarse de historias. Pero bueno, aunque intimide realmente, pues tampoco es para tanto, yo creo. Yo no sé tú, Javi, Marcos, si te has leído. Al principio, joder, es fantasía, quiero decir. Al principio, yo para que veas, yo como lector que no he sido lector beta, que yo recuerdo que en tu día me dijiste, ¿quieres? Oye, estoy escribiendo un libro de literatura, ¿quieres leerlo? Dije, sí, y al final se quedó en nada. Es decir, yo he leído el libro cuando ha salido. No me gusta, cada uno es como es. Yo no me gusta leer los Dramatis Personae. Me gusta conocer los personajes, o sea, me parece hacer trampas. O sea,
creo que creo que a mí me gusta que los personajes sean presentados de forma orgánica en el texto de la novela. Entonces, yo no quiero tener que recordar que hace media hora leí que este tipo era el conde no sé cuál. Yo quiero que en el propio texto de la novela me digan que es el conde no sé cuál. Es decir, yo creo que idealmente una novela no necesitaría el dramatis personae. Pero entiendo que si eres un autor novel, que no hay información sobre tu novela en ningún sitio, porque yo no puedo buscar en Google Naaga, el foso de los olvidados, no aparece ningún resultado. Entonces, si quiero tener una referencia, para eso sirve el drama personal y en este caso pues tiene todo el sentido del mundo. Si fuera Brandon Sanderson, yo ya puedo buscar quién es Kelsier en Google, que igual me spoilean algo, pero que puedo fácilmente, si no me acuerdo quién es Kelsier, buscarlo rápidamente porque es un autor consagrado como este caso. De todos modos, el dramatis personae, Javi, está en obras de gente muy tocha. O sea, tienes un dramatis personae en La canción de Hielo y Fuego, en las obras de Joe Abercrombie. La canción de Hielo y Fuego te los presenta como genealogías por casa al final dentro de los apéndices, que la gran mayoría de lectores pide que leen la obra. O sea, que es una cosa que, por ejemplo, también pasa, una cosa que pasa con Sanderson, que yo de esto me he quejado a los de Nova, para que veáis, en plan, ¿por qué ponéis, explicar no sé cómo se llama, el Ars Arcanum? Bueno, en los libros de Sanderson, hay libros de Sanderson que te aparece el mapa y como las magias del mundo al final del libro. Y yo el primer libro que me leí, que fue el Antris, descubrí al final del libro un mapa. Y como os he mostrado mi obsesión por los mapas, escribí muy cabreado a los de Nova en plan, oiga, yo me he leído 400 páginas de este libro imaginando en mi cabeza los lugares y resulta que había un mapa. ¿Por qué no avisáis que hay un mapa en la última página? Cuando además no había índice. O sea, hay cosas que tienen que estar al principio y cosas que tienen que estar al final. A mí el dramatis personae igual me encaja más al final, pero bueno. Para el final. Para mí es para el final también. Para ir luego, para consultarlo y para de repente si de hoy a dentro de una semana estás en la página 300 y te aparece un personaje de la 50, dices tú espérate que me he perdido yo algo. Pero hombre, sí. A lo mejor Minotauro lo hizo porque como también hay un glosario, pues para no liar una cosa, glosario al final, dramatis al principio. Bueno, es una forma también de no perder a la peña, ¿no? Yo hubiera igual puesto, les hubiera cambiado el orden, pero bueno, no pasa. En cualquier caso, esto solo sirve para decir que el libro tiene muchísimos personajes y sobre todo, al tener muchos personajes, quiere decir que hay muchos personajes secundarios o a priori poco importantes que al final van a ser súper importantes para la historia. Es decir, o sea, tened buena memoria. Yo cuando estaba haciendo antes una referencia de algo que pasa en la página 100 y desencadena una tormenta en la página 500, pues yo entiendo que como es imposible quedarse con la copla de todos estos, el vasallo del vasallo del vasallo, pues para eso está el dramatis personae. Muy bien. Perfecto. A ver, yo quiero hablar del estilo y del tono, porque yo donde entiendo que puede haber una dificultad para un escritor, y en tu caso, Antonio, alguien que ha leído tanto de fantasía, que ha leído a tantos autores, al final es encontrar tu propia personalidad, tu propio tono, que yo siempre lo he dicho, para mí un autor o un profesional, en el campo que sea, alcanza la grandeza a partir de encontrar su propio estilo y de diferenciarse de los demás. Y yo no sé, en tu caso, ¿cómo has encontrado tu propio tono? Si has salido algo natural o si en algún momento has dicho, cuidado, que esto a lo mejor se está pareciendo mucho a este y no quiero yo que nadie piense que quiero hacer esto, ¿no? O sea, ¿cómo Antonio Runa ha encontrado su propio tono para escribir su propia fantasía? Bueno, yo básicamente, es que claro, yo eso ya lo había hecho con los dos anteriores libros, entonces era llevarme todo eso a otro territorio porque primero, a diferencia de los anteriores libros, esto no es en primera persona, es en tercera. Es verdad que es una narración que se apoya en el hombro de cada personaje. De hecho, si os fijáis, digamos que la composición de los títulos es fulanito en no sé qué sitio, menganito haciendo no sé cuál. El título tiene que ver con lo que va a pasar en el capítulo. Eso fue decisión tuya de la editorial, lo de titular los capítulos, que no es algo tan habitual. Eso fue decisión mía. Vale. Entonces, cuando no está narrado desde el punto de vista de un... Por ejemplo, hay algunos capítulos que son más complejos. Por ejemplo, el de un día en la corte de Asgalen, no me acuerdo muy bien cómo se titulaba. Se va dividiendo en crepúsculo, alba, mediodía, tarde, etcétera. Y en cada uno de esos momentos del día la narración se traslada, ¿no?, a un personaje diferente, ¿no? Entonces vamos viendo diferentes puntos de vista porque en esa misma corte van a pasar un montón de cosas y hay diferentes planteamientos, ¿no?
Quitando esos que no están protagonizados por un personaje, pues es Venterios en el mundo de no sé qué. A fulanito le pasa no sé cuánto. Y claro, pues digamos que esa narración en concreto de ese capítulo se tiene que adaptar a la personalidad del personaje, tiene que de algún modo ser cómplice de su proceso intelectivo, de tal forma que si él pues es una persona como muy agresiva, pues obviamente pues la narración también va a ser, mira, este tío lo que me está diciendo, ¿no? Y si se trata de un personaje femenino, pues es diferente, ¿no? La narración a la de un personaje masculino, ¿no? Y era la primera vez que hacía algo así. Luego, además, las anteriores novelas eran en presente, en tiempo presente. Aquí el tiempo verbal es pasado, que es el más útil y el más básico en fantasía, aunque bueno, hay autores y autores. Entonces, era un desafío, era como decir, ya que te vas a complicar, complícate del todo. Entonces, abandona todos tus hábitos, todos tus talentos, todos tus anteriores disciplinas y llévatelo a este nuevo entorno que ni siquiera es tu época, ¿no? Con lo cual, pues hay gente que se habla de vos, cambia muchas cosas, hay términos muy arcaicos y claro, es el mismo estilo, porque yo creo que es el mismo estilo. O sea, no creo que haya nadie que diga, no parece Antonio Runa, parece otro tío. Pero hay que amoldarse a un género que es radicalmente opuesto al terror, ¿no? En el presente, ¿no? En la actualidad, que no es decimonónico, que no es Frankenstein ni Drácula. Pero yo creo que ya el estilo yo ya lo traía de antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido amoldarme, ha sido, bueno, jugar con... Yo de algún modo lo veo como estos directores que han estado haciendo cine de autor y de repente tienen presupuesto y hacen una peli así para una gran compañía. Esto es un poco como yo lo veo. Muy complicado y de hecho ha sido la única vez que me he salido que no he llegado a tiempo a las fechas de entrega y me tuve que pedir prórroga porque me estaba costando mucho más de lo que yo me figuraba y de hecho ha habido más tiempo de preparación y de elaboración del world building que de escritura propiamente dicha. A ver, yo dos comentarios muy rápidos. El capítulo al que se refiere Antonio, que me parece un título muy bueno, que es Un día especialmente problemático en la corte regida por el Drío. Es el capítulo que habla de la corte que pasan tantas cosas. Debo decir que yo como lector me da un poco de toque, me da un poco de lector porque a mí me gustaban los capítulos con un punto de vista cada uno de un personaje. Y cuando ya intuyo que un capítulo vas a meter 3 puntos de vista distintos, entiendo por qué tú como autor lo haces, pero yo prefiero orden y estructura y todo muy, 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 o sea, que no romper cosas. Yo soy muy de no romper lo que no está roto, pero evidentemente te respeto Javi, y tú te pongas, y te lo fornicas como quieras, vamos, básicamente. O sea que... Tú cuando te pones a escribir tu novela, pues lo organizas todo tranquilamente y demás. Pero para mí es muy importante ese capítulo porque sí. y a mucha gente le ha encantado. Porque no son 3 puntos de vista, no sé, creo que son media docena. Sí, bueno, divido el día en varios. Y era muy importante porque era la única vez que íbamos a poder ver la perspectiva de ciertos personajes. Es la única ocasión. Y solamente durante ese margen del día. Entonces para mí era importante, sobre todo porque gran parte de lo que ocurre, o sea, ese día no pasa nada. Dentro de que están germinando todas las semillas que, en fin, van a brotar para el día siguiente. O sea, muchos pifostios que se montan en el anterior capítulo se han estado formando en ese, ¿no? Anterior, ¿no? No había otra forma de hacerlo y creo que al final, dentro de que fue muy costoso y llevó muchísimo tiempo, creo que quedó bien. Sí. A mí, o sea, yo lo que iba a decir que, por poner ejemplos muy fáciles, Tolkien los capítulos sí que cada capítulo tiene un título. Recuerdo un atajo entre los hongos, es un título que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, creo que es el tercero o cuarto de Hobbit. En fase 24 está haciendo una relectura de Señor de los Anillos y evidentemente pues cada capítulo de fase 24 tiene el nombre de ese capítulo de los Anillos. En el caso de Martin, como ya sabéis, es el nombre del personaje y el número de capítulo. Por ejemplo, Daenerys 4 de Juego de Tronos es la Casa de los Eternos y Eddard 15 de Juego de Tronos es cuando... No, perdón, Daenerys 4 de Choque Reyes es la Casa de los Eternos, Eddard 15 de Juego de Tronos es cuando Ned Stark, spoiler, muere. Entonces, el nombre del personaje y el número, y en el caso de Brandon Sanderson, sencillamente es un número. En el caso de Brandon Sanderson, está dividido cada libro en libro primero, segundo, tercero, cuarto, y dentro del cual es unos números, pero no hay un título de capítulo, como aquí sí que se ha currado Antonio,
que entiendo que es un currazo y que además eso, yo creo que hay capítulos que... Un capítulo que se titula Secretos. Joder, pues Secretos puede ser cualquier cosa, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, pero ya digo, a mí me... O sea, hay una parte que yo me gusta o sea, me gusta el estilo Tolkien, pero a mí me gusta el estilo Martin de que el capítulo no te desvele mucho por dónde va a ir, pero sí me llama mucho la atención cuando teníamos capítulos, los primeros capítulos son Dejabon, Findros y Venterios, y de repente ves un capítulo que se llama el Verlac, Nofret, Galrod o Meiades, como que nuevos personajes se ganan el rango de punto de vista, que tú como lector siempre te gusta eso, un personaje tan presentado, descubres que es tan importante como darle un punto de vista, eso también me parece bastante chulo, aunque ya digo, yo sin títulos de capítulo también soy muy feliz igualmente y lo disfruto mucho, pero es eso, o sea, que fue decisión tuya, no, nadie en la editorial te dijo que tenías que titular las cosas. No, esa fue decisión mía, estaba ya pensado desde el primer momento. Perfecto. Pablo. Y sí, mira, has dicho que una de las que has tenido que pedir hasta prórroga. ¿Cómo es crear un mundo así? Y me refiero, todo el sistema, todo, ¿cómo te plantas tú y te enfrentas a eso? ¿Cómo pagas la novatada de pasarte a la fantasía? ¿Cómo te enfrentas también? A ver, eso a mí siempre me gusta, ¿no? Plantearlo. ¿Cómo te enfrentas a esa hoja en blanco? En ese momento cuando dices tú, vale, lo tengo todo pensado, pero ahora sí que tengo que plasmarlo. ¿Qué ha sido lo más difícil en ese world building que has estado haciendo, ¿no? Para el Foso de los Olvidados. Pues es que es bastante complicado todo eso porque no es nada fácil, ¿no? Date cuenta que yo tenía, digamos, la presentación, el nudo y el desenlace, los 3 arcos más o menos pensados, pero luego a la hora de estructurar lo que es la novela es más complicado de lo que tú te crees. Y eso que yo intento es esquematizar lo máximo posible y reducirlo de tal modo que tengas un guión cinematográfico para saber lo que tienes que rodar, ¿no? En cada día, en cada ocasión. Pero luego hay veces que la novela, joder, dices tú, es que me estoy extendiendo mucho aquí. Y pasaba al principio, ¿no? Que había demasiado politiqueo y era como, tengo que agilizar esto de tal modo, un capítulo que a lo mejor quería sacarlo más adelante, lo tuve que poner antes, ¿no? Sobre todo para que haya ritmo, ¿no? Porque era muy importante para mí que el libro tuviera ritmo. Además es largo, pero es un libro donde pasan un montón de cosas. O sea, hay autores que en 700 páginas te cuentan una historia que se puede resumir fácilmente, ¿no? Porque no ocurren tantas cosas, ¿no? Y yo quería que los propios actos también sirvieran para desarrollar a los personajes. Había que desarrollar personajes y había que contar un montón de cosas que pasaban. Entonces, muchas de las maneras, ¿no? de ir agilizando eso y de que te salga bien es quizá que el narrador no te cuente tanto del personaje, sino que tú le veas hacerlo, ¿no? Que le veas, que leas lo que está haciendo, sus expresiones, lo que debe estar pensando, en lugar de que yo diga, está triste, menganito, y llorando, dice no sé cuál. No. A lo mejor hay alguien que repara en que se le está cayendo una lágrima, ¿no? Y eso ya el lector tiene que interpretarlo, no tratar tampoco al lector, no dárselo regurgitado, ¿vale? Entonces, claro, eso sirve también para aplicar ritmo sin necesidad de explicar demasiado. No quería yo caer en la sobreexplicación, por eso algunos de mis temores eran que a lo mejor la magia no se entendiera, aunque creo que todo el mundo la ha entendido perfectamente, los que han leído la magia, pero yo tenía al principio dudas de decir, joder, o sea, se está dando la gente. Lo que no quería tampoco era hacer como en el Imperio Final, donde es un libro que es terriblemente sobreexplicativo, que trata al lector un poco por tonto. Y no quería caer en eso, ¿no? Que es una de las cosas que luego Sanderson mejoró bastante. Yo creo que ha mejorado mucho ese tema, pero en ese libro, joder, todo lo que la gente que le achaca que es sobreexplicativo es precisamente por esa novela, ¿no? A lo mejor yo he cometido otros errores diferentes, ¿no? Pero no quería cometer los mismos errores que esos autores que yo leía. Entonces, es muy complicado y sobre todo hay que edificar mucho sobre la marcha, porque por mucho que tú tengas preparado casi toda la estructura y todo eso, te van saliendo problemas que tú no habías previsto y tienes que resolverlo sobre la marcha. Con lo cual, aunque yo sí que soy un autor de mapa y me gusta saber lo que tengo que escribir, no ir improvisando y luego al final despiporre porque no sé cómo acabar esta mierda, ¿vale? He tenido que improvisar mucho sobre la marcha. Es decir,
sabiendo a dónde tenía que ir, muchas veces los peldaños no estaban claros, ¿no? Había que dar saltos y, no sé, he tenido que dar muchos rodeos. No Sí, hay vamos, una... que te has encontrado Terra Ignota en tu mapa y has Sí, tenido que usar la brújula. sí, porque, claro, tú quizás me preguntes por una disciplina o una mecánica de trabajo concreta, pero es que no es así. O sea, entonces, bueno, había veces que tenía que... O sea, iba sobre seguro y escribía exactamente lo que quería escribir, pero había veces que era como un juez. Y mientras estaba escribiendo decía, es que esto no me está convenciendo. Y hay que ir marcha atrás y volver a reformular, ¿no?, el camino. Es complicado, es complicado. Es lo único que puedo decir. Y me imagino que juntarlo, claro, con todo luego el sistema de magia, luego los personajes, te aparece un personaje, eso no tiene que ser nada fácil. Yo todavía no lo he leído. Javi Marcos a lo mejor también puede responder a esto, ¿no? Pero alguno de los personajes, que yo es una pregunta, ¿no? Que es una cosa en la que yo siempre me fijo, Javi Gror, mi compañero, lo sabe mucho, es en el camino del héroe. O sea, aquí hay personajes que lo siguen más o menos, quiero decir, pregunto. ¿Los hay? ¿No los hay? ¿Es una cosa en la que tú te fijas a la hora de diseñar de hacer crecer al personaje? Bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ya Está muy manido. yo había ya jugado con eso, con Isaac Zarco, y creo que hay, bueno, con algunos personajes secundarios hay algo del camino del héroe. Sí, a mí se me ocurre uno ahora, que Claro, es muy raro. y luego hay un personaje que tiene una pseudo redención, entonces es casi al revés, ¿no? Pero no me... Quiero decir, es una novela muy coral, entonces no puedes centrarte tanto en el camino del héroe, que quiero decir que yo creo que aquí... aunque hay personajes que pueden ser noblotes y demás, pero luego tienen sus fallos y demás. O sea, no hay nadie que sea blanco realmente, ni nadie que sea negro, ¿no? Dentro de esas escalas de grises hay claroscuros, pero sí es verdad que no me interesaba contar el camino del héroe, ¿no? Creo que esta novela no se prestaba a eso, ni muchísimo menos. Creo. Y con todo y con esas, sí que, pensándolo bien, bueno, y tú, Javi, ya lo acabas de comentar, ¿no? Algún personaje de por ahí que no está en primera línea, puede que sí que haya pasado por eso, ¿no? Pero vamos, que ni me lo planteo, ni me planteé ese tema. O sea, yo mi mayor queja, que se le he manifestado de forma muy vehemente a 2 lectores beta de este libro, es que me faltan páginas y me falta desarrollo de personajes. O sea, hay personajes que me gustaría que hubieran tenido más puntos de vista, más capítulos, sobre todo secundarios, para saber más de ellos. O sea, es un libro que yo, con todo el caño que les tenemos, culpo a Minotauro de que en vez de tener 680 páginas, yo he tenido 850, porque yo quiero más lore, quiero más contexto de personaje. Entonces, mi sensación es que hay pocos caminos del héroe, porque salvo los 2 protagonistas de portada y Venterios, el resto de personajes tienen muy pocos minutos por pantalla. Y me da mucha rabia, porque ves mucho potencial en ellos, pero no se puede explotar. Ya, pero no, sí, no, pero vamos a ver, también es cierto que a mí me dijeron también que no me pusieron como tope que no llega a las 900. ¿Vale? Y yo prometí que sería como la chica gris y me pasaban 100 y pico páginas. Entonces, bueno, vamos a ver. Al final no puedes contarlo todo, ¿vale? Superman no puede salvar a todo el mundo. Es imposible hacer ciertas cosas. O sea, sobre todo en un libro tan grande no puedes desarrollar a todo el mundo por igual. Entonces, tienes que centrarte en los que son los protagonistas, que yo creo que los protagonistas están bien desarrollados, pero hay personajes por ahí que la gente me lo ha dicho. Joder, es que hay personajes secundarios que molan mucho más que los protagonistas. Me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y todo el mundo tiene como favoritos. O sea, me estoy dando cuenta de que hay gente que me dice que su personaje favorito resulta que es un secundario, ¿no? Sí. Bueno, pues pedid secuela y los desarrollaremos más, ¿no? O sea, hay algunos personajes que son muy potentes y algunos que salen, pero muy, muy poquito, ¿no? Hay una almirante por ahí que sí, la verdad es que... La orca, bueno. Claro, entonces en cuanto a él te gusta mucho, Galroth también es un personaje que tiene muchos fans, ¿no? Entonces son personajes que tienen que gustar, pero que son secundarios también. Y yo creo que eso en una obra también mola mucho, ¿no? O sea, el hecho de decir, joder, ese personaje que está... Y sobre todo me gustan los personajes que explotan en un momento concreto
generalmente al final, ¿no? O sea, el efecto Fingolfin que yo le llamo, ¿no? Fingolfin, pues las cosas como son. Pues un rey así, pues bueno. No, a mí no me parece un personaje destacable, pero joder, solo con el final que tiene, te acuerdas de él, ¿no? Entonces es como, ha sido un personaje muy del fondo del escenario. Me importabas un carajo, Fingolfin, pero joder, cómo has acabado, ¿no? Entonces quería un poco eso, ¿no? Personajes del momento, ¿no? Y hombre, eso ayuda a que las cosas molen, ¿no? De hecho, hay algunos momentos donde de repente personajes, o sea, los que llevan la trama, sobre todo en cierto momento, en cierta batalla, los que llevan el protagonismo son personajes que son figurantes, o sea, gente que pasa por allí, Mengano le dice a fulano, oye, pero esto que estamos haciendo está bien, ¿vale? Porque, claro, en ese punto no va a estar el protagonista ahí dando espadazos y demás, obviamente pues estará dentro de su base, pero quiero contar eso también, ¿no? Entonces, está claro que habrá algunos personajes que tú querías que salieran más, pero es que tienen el tiempo que deben tener, ¿eh? Pero digo, sobre una cosa ha dicho Pablo, a mí me parece un libro oscuro, o sea, no oscuro negro, pero que, iba a decir, es más Abercrombie que Martin, y es más Martin que Sanderson, es decir, es un libro que, hombre, yo no sé, no sé si esto será Grimdark, porque tampoco es así, pero que sí que es un libro con auténticas desgracias, con personajes que dejan a Tywin Lannister en una adorable mujer que te pide dinero, una limosna, o sea, o sea, claro, si conoces, has escuchado ante horror durante años, sabes que tiene una parte con colmillo, o sea, que entonces hay personajes que tienen ciertamente mucho colmillo y que pueden llegar a ser bastante, no sé si decir la palabra bastante muy retorcidos, siendo eufemísticos. Entonces, y hay personajes que sufren destinos terroríficos, ya digo, martinescos, Abercrombie estos, que hay que darle a la imaginación para pensar en esos finales, ¿no? Entonces, o sea, yo cuando pregunto Pablo el camino del héroe me he reído porque digo, esto no es una historia de héroes, es una historia de o hay muchos villanos o hay bastantes personajes más villanescos. Es decir, también tenemos personajes más blancos, pero me quedan más grabadas a fuego los perrísimos, los cabrones, se puede decir la palabra, que son unos cuantos de los villanos de esta historia. O sea, por eso lo del camino del héroe me parece que no es una historia demasiado heroica, por decirlo así. Hombre, es que no es una historia con un malo de final de fase, por decirlo así. O sea, es más conceptual que otra cosa. El villano a derrotar es más un concepto que un personaje propiamente. Entonces, los personajes que son descaradamente villanos, pues tienen que ser muy chungos, ¿no? Y luego, quiero decir, hay algunos aspectos muy chungos dentro de algunos personajes que son los héroes, entre comillas, ¿no? O sea, Deja Bond, cuando le conoces, dices, tiene algunas cosas este chaval que son un poco psycho, ¿no? O sea, pero es así, ¿no? Era un poco... No esperaremos, pero el primer capítulo de la parte 2 de Deja Bond es en plan, digamos que hay 4 personas involucradas y yo digo, pero a mí esto no me lo habían explicado, yo me he recibido pistas de esto y yo esto no me lo voy a venir. O sea, yo recuerdo que no sé si le escribí, creo que esto escribí, no sé, creo que a Pelayo, no a Paco, y dije, esto, yo no había metido vaselina para tragarme esto. O sea, no vamos a spoilear nada, pero que hay cosas que te dejan, ostras, tú, que este tío hay muchas más capas de cebolla de las que yo había pensado. Sí. Y bueno, ¿qué quiero decir? Luego, pero no solamente dentro de algo que pueda ser cuestionable. Por ejemplo, Findros, pues dentro de que es quizá de los personajes más puros, ¿no? del personaje, también es un poco ingenuo. Y a su manera, no en el campo de batalla, en otros aspectos, pues es un poco cobarde, ¿vale? Ya descubriréis en qué aspectos. Entonces, no quería personajes que fueran básicos, ¿no? En sus esencias vitales, ¿no? Quería que fueran complejos y que tuvieran un poquito de todo. Y hasta personajes muy puñeteros y muy... Uy, cuidado con este. También tienen algunos aspectos que son, bueno, elogiables, ¿no? Entonces, sí, está claro que esto, pues, si lo único que has leído es Tolkien y te metes en esto, es como, joder, va a ser un contraste demasiado acusado. Pero bueno, yo no sé si es Grimdark. Ya ha habido uno que me ha dicho que es Grimdark, o 2 personas que me lo han dicho. Yo es que no creo que nadie sepa muy bien lo que es el Grimdark, porque cada uno tiene una
o sea, tiene unos parámetros diferentes de lo que debe ser Grimdark. Creo que sí es fantasía adulta, ¿vale? Eso no se puede negar. Pero tampoco, no sé, no creo que sea tan chunga, ¿no? Como... Bueno, es chunguilla, ¿eh? Es chunguilla, sí puede ser. Sí. Yo, entre que es chunga y no chunga, dirá que es chunga, la verdad, ¿eh? Vale. Pues y lo que iba a decir es que mira, el personaje Findros me hace mucha gracia como jugar con nuestras expectativas, porque Findros es el personaje de portada, el que veis ahí vestido de negro. A mí yo leo Findros y me suena muy Tolkien, me suena a Feanor, me suena a Phil Golfin. Y yo tengo apuntado aquí, yo escribo siempre, cuando un amigo escribe un libro, lo hice también con Kai, o lo he hecho con Aranzazu Serrano, pongo notas, ¿vale? Entonces yo tengo aquí apuntado, primera nota de Foso, primera nota es Findor, el elfo oscuro, entre interrogantes, y luego el que es oscuro es el de al lado, el que parece más alto elfo. Entonces, me gusta cómo Antonio juega con subvierte nuestras expectativas de, incluso si el propio nombre del personaje te evoca una cosa, resulta que te va por el camino contrario. Eso me parece también muy guay. Muy bien, perfecto. Mira, como estamos cumpliendo la hora de programa, yo voy a lanzar la última mía sobre el libro, ¿vale? Luego me guardo una sobre el tema podcasting y tal para Antonio. Pero claro, estamos hablando del libro. El libro se llama El foso de los olvidados. Y yo no sé si se puede decir algo del título del libro sin hacer spoiler. Antonio, ¿por qué El foso de los olvidados? ¿Por qué el título? Es que no se puede contar. No se puede. No se puede decir. ¿El título lo pusiste tú? ¿Te lo puso la editorial? Bueno, el título lo puse yo, dentro de que el título original era otro. Esto se iba a llamar 100.000 lanzas y yo estaba súper contento con el título y entregué la novela con ese título. Lo que pasa es que luego nos enteramos de que George R.R. Martin iba a sacar una serie, no sé qué, que era 10.000 barcos. Los 10.000 barcos, sí. Y fue como... Claro, yo pensé, a lo mejor no lo saca, porque siendo como es este señor. A ver, o sea 10.000 barcos no es un libro, o sea, no es un libro de Martin. 10.000 barcos, ¿cómo se va a llamar la serie sobre la reina Nymeria? 100.000 lanzas, ¿cómo se llama? Una canción de la Sociedad Tolkien española que se llama Avance el Rey con 100.000 lanzas, que a algunos nos sonará esta canción, que además Kai, que ha estado con nosotros, y Mark la han cantado de forma bastante divertida. Bueno, pero no es el título de la canción. No. Es Avanza el Rey. Sí, pero el nombre es 100.000 lanzas. Avanza el Rey. Sí. Vale, o sea que... Entonces, como vimos que si salía aquel proyecto, pues digamos que de algún modo se podía confundir y aunque esto saliera años antes, luego al final, como él tiene mucho más peso, es mucho más famoso, pues al final las comparaciones son como demasiado odiosas, ¿no? Entonces, nada, optamos por quitarle 100.000 lanzas y ya dentro de las opciones, pues yo estuve varias semanas ahí pensando en una opción y esto del foso de los olvidados tiene que ver con un aspecto importante de la trama que no vemos aquí en portada. Es curioso, pero bueno, es así, son las paradojas de la literatura. Tiene que ver con la trama de Venterios, pero no puedo decir más. Solo para saberlo yo, mira, como luego le tengo que poner el título al episodio, ¿la F y la O en Foso y Olvidados va con mayúsculas o no? Entiendo que sí. Bueno, vamos a ver, en términos literarios de registro de obras y todo eso, lo único que debería ir con mayúscula es la E del artículo él, pero a mí es que me mola el rollo anglosajón, es que me tira. Por eso yo en las redes sociales es que es muy estético. Entonces, aunque técnicamente no debería ponerse la F y la O con mayúscula, queda muy bien. Queda muy bien para títulos de podcast y demás, porque al final en las redes, o sea, Internet está para hacer trampas, ¿no? Y la influencia anglosajona es demasiado poderosa. Bien, habría que ponerlo pero pon F y O mayúscula, porque yo cuando saque mi especial en la órbita de Endor lo voy a poner con mayúscula. Que no es lo correcto, pero bueno, hagamos un poco de trampeja. Perfecto. No sé si Pablo o Javi, ¿tenéis alguna pregunta más del libro antes de pasar a algún otro tema? ¿Nada más, chicos? Con ganas de leerlo simplemente, vamos a... Muy bien. Haremos reseña, Pablo, si te parece. Cuando lo leamos los dos, ya que estamos ahora mismo en el mismo punto más o menos, nos marcamos una reseña, a ver si después de fiestas, ¿vale? Nos da tiempo a leerlo. Muy bien, pues ya se abre turno libre, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta más para Antonio, yo la primera y única que voy a lanzar, porque tampoco quiero
quiero abusar en tu primera visita a fase 24, ¿vale? Pero sí te quiero preguntar por la órbita de Endor, porque al final lleváis muchos años, ya iba a decir en antena, pero bueno, estamos hablando de podcast, aunque los que somos un poquito también, un poquito boomers, pues nos va esa definición. Y yo no sé cómo la ves tú, pero me parece que lo he puesto por aquí por el guión, no sé si lo has podido leer, pero es una especie de fortaleza, una especie de, no sé, como de resistencia, me atrevería a decir, a las modas, porque yo que estoy metido profesionalmente en el tema de las redes sociales, por mi profesión, voy a muchos sitios, ¿no? Donde te hablan de redes sociales, de que ahora hay que hacer píldoras de 5 minutos porque la gente no escucha nada de más de 5 minutos. Ahora te dicen que no, que 1 minuto. Ahora que si todo tiene que ser muy rápido, muy flasheado, que no le cuentes historias a la gente. Y aquí llega la órbita de Endor, que te marca un especial de 6 horas para hablar de Shogun, por ejemplo. Y ahí está una legión de seguidores, de miles y miles de personas de toda España y entiendo que de Latinoamérica también muchísimos, escuchando esas 6 horas hablando de una serie. Se me ha ocurrido ahora Shogun porque fue de los episodios que escuché este verano. Y a vosotros es como que, no voy a decir que os dé igual, ¿no? Pero que estéis por encima de este rollo de modas y tal. Vosotros entendéis que ese es vuestro estilo, que es vuestra forma de hacer las cosas y os está yendo bien, ¿verdad? Pues sí, no, aquí cada cierto tiempo pues viene algún iluminado que viene del mundo de la radio, como la radio le va tan bien, pues vienen aquí al mundo del podcast a hacer lo mismo que hacían allí en la FM, ¿no? Y a leccionar a todo el mundo, a decirle las cosas como tienen que ser y tal. Normalmente esa gente trata al oyente como si fuera imbécil, ¿vale? En plan, no, el oyente lo que quiere es, o el espectador, o sea, y cuando tú ya estás a tu audiencia llamándola, la estás llamando gilipollas, ¿vale? Vamos a decirlo claramente, pues, y esa persona pues no se da por aludida y no se molesta, pues entonces estupendo, tienes toda la razón. Pero es lo último que yo haría, ¿no? O sea, yo creo que al final tú tienes que hacer el contenido que a ti te guste. Sin que el contenido te controle a ti, ¿no? Que tú controles el contenido. Y dentro de eso, pues sacar lo que tú creas que debes sacar. Si tú das para una reseña de 2 minutos y ese es el contenido que haces, pues estupendo, pues haces 6 reseñas al día y hasta que te canses. Entonces, nosotros lo estamos haciendo así, no nos cansamos, llevamos ahora mismo 15 temporadas y ahí vamos, ¿no? Creo que al final es cuestión de hacer lo que te da a ti la gana y sin imposiciones y sin reglamentaciones y sin encasillamientos y sin que gente más lista que tú, en teoría, demuestre en la práctica que son mucho más tontos que tú. Y hacer lo que te dé la gana. Entonces, hay gente. Luego, a mí me vuelve loco porque me llega alguien, acaba de llegar y es como, es que deberíais fragmentar el programa y no sé qué. Deberías aparecer tú en la miniatura de iVoox, no sé qué. Digo, tú vienes de YouTube, ¿verdad? Pues vuelve allí, tío. O sea, es que no. Hay gente empeñada en convertirlo en otras cosas, ¿no? Que se llevan más y que hay más. Pues si ya tenéis más de eso, pues joder, o sea, pues seguid consumiendo eso. Lo de ello creo que al final pues es lo que es y punto. Y hacemos las cosas a nuestro rollo. Y el que esté con nosotros, pues estupendo. Y el que esté contra nosotros, pues sí, que haga lo que le plazca, ¿no? Si no nos afecta nada. Perfecto. Hasta ahora, nada ha podido con nosotros. Entonces, yo creo que al final es cuestión de sentirte a gusto con tu programa y ir a tu bola, y si el resto del mundo lleva otra dirección diferente, pues bueno, tú a lo tuyo y ya está. Y yo creo que el hecho de que sigamos aquí, que a lo mejor podríamos ganar más dinero y podríamos ser más famosos todavía, pues sí, es posible que sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Otras 15 temporadas más? Lo dudo mucho. Pero yo creo que así, pasito a pasito, a nuestro rollo, yo creo que me puedo jubilar perfectamente con Lode y luego seguir, ¿eh? Exacto. Y te sientes arropado por tu comunidad, ¿verdad? Porque yo lo que siento como espectador, en este caso como oyente, pero también como seguidor en redes sociales y como seguidor un poco también de ver cómo reacciona la gente cada vez que saquéis un episodio y tal, lo que noto es que sois un podcast muy arropado por su gente, por su comunidad. Sí, ¿no? Y aparte que quiero decir que casi todo el contenido de Internet está enfocado a la gente joven, ¿no? Que son los que vienen en grandes números y demás. Pero la gente joven también se va haciendo mayor, ¿no? Obviamente, cuando ya Rubius tenga 45 años va a seguir haciendo lo que hace, pues obviamente no, ya habrá desaparecido hace tiempo, ¿no? Pero la gente que le seguía, pues que buscará otras cosas. Entonces,
todos esos que ahora no nos oyen, quizá lo hagan el día de mañana, ¿no? Entonces, a lo mejor acaban siendo nuestros oyentes. Sí es cierto que quizá nuestra audiencia mayoritaria sean currantes, ¿no? Que es básicamente y quizá nuestro mayor núcleo de potencia está ahí. No digo que no nos escuchen estudiantes, pero sí es verdad que la mayor parte de la gente que nos oye lo hace en el trabajo en un porcentaje importante, ¿no? Pues al final son los que a mí me interesan. O sea, ¿qué quiero decir? Si al final todo el mundo acaba en ese mundo, ¿no? O sea, pues nada, los que quizá hoy no sean oyentes de la órbita, a lo mejor lo son dentro de 5 o 6 años, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo. No tengo prisa ni por hablar de todo, creo que todavía quedan muchos contenidos por hablar. Creo que si no pasa nada raro, pero pueden pasar muchas cosas extrañas, ¿no? Puede declararse una guerra mundial o cualquier cosa y hay que parar el de hacer el podcast. Bueno, en teoría esto debería mantenerse, ¿no? Y yo creo que sí es cierto que la gente que está con nosotros está a muerte. Esto es como todo, la cosa va oscilando y el número de oyentes, pues a lo mejor no es comparable con algunos generadores de contenido de YouTube y demás que tienen hacen mayores números y demás, pero bueno, habrá que ver si dentro de 15 años siguen en YouTube y con la salud que tenemos nosotros ahora, que es una salud inmejorable, ¿no? Perfecto. Pablo, no sé si tienes alguna pregunta ya en este turno de, pues eso, No, para ir y cerrando. es un agradecimiento casi en continuación con todo lo que es la órbita de Endor. O sea, la órbita de Endor a mí me parece, yo lo he dicho en varios programas porque así como Javi ha dicho que es un poco la órbita de Endor es un padre también, ¿no? De lo que es fase 24, pero es que yo creo que es que además es un elemento del que cada vez que tenemos que trabajar ciertos temas, cada vez que tenemos que trabajar y nosotros queremos hacer un programa, es un elemento de referencia. O sea, la órbita de Endor es ese podcast que es un poco tu referencia, en este caso, para escuchar, que tienes directamente tú, si no está en la órbita de Endor, dices tú, vale, es un tema bastante raro. O sea, bastante raro. Y cuando tú escuchas la órbita de Endor, dices, joder, esto lo sabía yo. Esto, ostras, qué bueno. O sea, tengo yo ahí libretas con cosas de preparar podcast nosotros, con anotaciones, o sea, carillas exclusivas de decir, esto lo han dicho en órbita de Endor. Y Luego entonces, citando, que eso es importante siempre. no, y siempre lo decimos. O sea, además, Ujú. es decir, hemos estado preparando y yo creo que en muchos de nuestros episodios tiene que salir, ¿no? Tiene que salir alguna referencia. Cuando Javier publica, pone pone siempre enlaces de interés y yo creo que en más de uno y en más de dos y en más de tres sale. Entonces, simplemente, Antonio, era decirte que en este caso, es un placer y de parte, pues eso, de un admirador. Que no lo escuchamos todo porque es absolutamente imposible, pero cada vez que necesitamos algo, es que la órbita de Endor es un pozo sin fondo de conocimiento y de verdad. Y ya muy en serio, de verdad, que muchísimas gracias. Y muchas gracias por pasarte y compartir este rato con nosotros. Joder, pues muchas gracias a vosotros por todas estas palabras, francamente. Javi, Marcos, ¿tú Y quieres son de decir? verdad, ¿eh? Y son de verdad. No sé, yo ya conozco a Antonio bien y ya le he manifestado en público y privado la admiración que le tengo. Yo lo que siempre digo, las dos primeras, además Javi y Pablo, que son les gusta mucho el deporte, las dos primeras personas en España que conozco que deciden tomar la iniciativa de dejar sus trabajos habituales y voy a vivir de grabar podcast, que ahora lo de ser creador de contenido, quiero ser youtuber es algo muy habitual, pero la idea de voy a dejar mi trabajo y voy a vivir de grabar podcast, se le ocurre a esta persona que está con nosotros, Antonio Runa, hablando de cosas frikis, y luego Pepe Brasín hablando de deporte, que igual que Antonio lleva con no de tantos años, Pepe Brasín también sigue con su Pepe Diario, viviendo de que hay miles de personas, no 100.000, pero 4.000 personas al mes que le pagan sus 4 euros al mes para escucharle 2 horas de lunes a viernes hablar de deporte. Y ya digo, eso ahora nos puede parecer muy normal en la época de YouTube, pero año 2013, 2014, 2015, os puedo asegurar que eso no estaba en la mente de casi ninguna persona. Vamos, solamente estuvo en la mente de dos personas españolas, Antonio y Pepe, que no se conocen y probablemente no se conozcan nunca, salvo alguna entrega de iVoox que coincidan los dos por ahí o algo así, pero bueno, que yo les admiro un montón y bueno, lo que ha dicho Javi es que es evidente, es decir,
cualquier tema va a estar en Lode. Yo, evidentemente, no puedo escuchar todo Lode porque son programas inabarcables y solo escucho los que van a cañón algo que me interesa. Pero lo que sí que quiero poner en valor una cosa, y es que yo que también, evidentemente con una cifra muchísimo más pequeña, en YouTube, lo que a mí me llena orgullo es Los Siete Reinos, que también llevo 13 años haciendo contenido diario. Lo que me gusta de Lode es la atemporalidad que tiene. Es decir, o sea, la inmensa mayoría de creadores de contenido se forran, ganan muchísimo dinero hablando de la última novedad, de la cosa más actual, de lo viral. Buscan un contenido viral. Y Lode va a lo contrario. Lode, por supuesto, te habla de el último estreno, igual última película de Marvel o de Star Wars, que todo el mundo friki va a verlo. Pero a mí lo que admiro de Lode es que de repente, sin venir a cuando te suelta un especial, es una película que tiene 35 años. Eso es lo que para mí es valioso, porque muestra que los que buscan es crear un buen contenido, crear un buen producto, para el producto sonoro, que un contenido con el cual estén satisfechos y que sea valioso. No un contenido que sea el que te pide, oye, tienes que hablarme de la película que ha nominado a los Oscars este año. No, yo voy a hablar de esta película que se hace 30 años, que me parece un peliculón y que nunca hemos hablado de ella porque me gusta el actor, porque he leído que se ha muerto no sé quién, por el motivo que sea. Y eso le concedo mucho valor. El priorizar el valor del contenido sobre lo viral que pueda ser el contenido es una cosa de confianza en la calidad, y lo que ha dicho Antonio, de no tratar a tu audiencia por idiota. Que eso con frecuencia pasa mucho, el clickbait, la viralidad, lo que le decía Antonio de que me ha hecho mucha gracia, porque a mí me lo han dicho, Javi, tú tienes que poner también tu cara en YouTube. Digo, no, mi miniatura es mi ilustración friki de Juego de Tronos, no tengo que poner yo caritas. Pues oye, quien hace eso le va muy bien y gana mucho dinero, felicidades, pero eso sería traicionar a la audiencia. Así que, Antonio, si alguna vez sale tu cara en un programa, espero que sea una inocentada o que te han robado la cuenta. Vale, pero hay veces que puede pasar con programas donde, yo qué sé, o sea, hay algunos momentos donde puede tener sentido, pero no por norma general. Claro. Y que también te digo, joder, o sea, me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Cuando veo a gente ya con 40 y hacer las cosas que hacen los youtubers quinceañeros, ¿no? Porque de ahí vienen todas esas modas y todas esas historias, ¿no? Y poner esas caras y tal, como... De verdad es que hay cosas que no... Yo voy a confesarlo. Yo una vez intenté, me grabé como una reacción a un tráiler, me grabé y dije, pero ¿qué es esta mierda? O sea, reacción a un tráiler. Es que me flipa. Me tan ridículo que lo borré y nunca llegó a emitirse, vamos. Es que no entiendo a la gente que le interesa ver a alguien reaccionar a algo, tío. O sea, y que luego, bueno, sí, van aquí, no voy a ver por primera vez mi polla. O sea, eso no se lo cree nadie. Ya lo has visto y lo has analizado y sabes de sobra lo que hay. O sea, no me vengas con que es la primera vez. No me lo creo. Pero aunque sea la primera vez, o sea, va a ser diferente de otras reacciones. Pero si siempre reaccionas igual, es como, no, es que en serio que de verdad no entiendo cómo la gente reclama o demanda contenido tan cutre, tío. Exacto, por eso decía, y ya así cierro el círculo, lo que pensaba, ¿no? De Lode, de ese mantenerse firme en sus principios y ser un poquito fortaleza en ese sentido, ¿no? Porque a veces hay que asentar bien los cimientos para decir no nos vamos a mover de donde estamos. Y sobre lo que decía Javi también de ese contenido atemporal, es que también va muy bien, porque ahora, por ejemplo, yo estoy ahora con el de entrevista con el vampiro que sacasteis hace relativamente poco. Capitulazo, por cierto, pero ese tipo de capítulos a mí me van muy bien, pues eso, cuando yo vivo en Murcia, ¿no? Digo, pues venga, tengo que ir a Madrid, 4 horas de coche. Pues busco el Lode que me interesa, aunque sea de hace 3 temporadas, ¿no? Pues tratando alguna peli o alguna serie o lo que sea. Bueno, y dicho esto, y ya entrando en la despedida, fíjate lo que tengo aquí, que quizá a lo mejor tenga que ser la excusa para invitarte otro día, Antonio, porque yo entré a leerte por aquí, ¿vale? A propósito de Batman, que esto me parece un librazo, ¿eh? Este sí lo puedo decir porque este sí me lo he leído y este me parece un auténtico librazo para cualquiera que le encante el personaje, para cualquiera que le guste Batman. Y bueno, si nuestros caminos vuelven a cruzarse o si algún día te volvemos a invitar y posiblemente sea para hablar de Batman, que yo sé que es, bueno, aquí está el libro como prueba, sé que es algo no solo de lo que sabes mucho, sino de que también te encanta, pues quizá a lo mejor dediquemos un fase 24 para ello. Así es que muchas gracias, Pablo Aguado Nemba, muchas gracias, Javi Marcos,
Y muchas gracias, don Antonio Runa, director de la órbita de Endor. Muchísima suerte con ese libro, que por cierto ya estoy viendo muy bien situado en las listas, en estas de Amazon y tal, en valoraciones también estoy viendo que está recibiendo muchísimas estrellas. Así es que nada, animar también a los que lo lean, a que dejen esas estrellas, esas reseñas, que también parece una tontería, pero quieras que no, también ayuda a posicionar, ya que la gente localice esos libros. Mucha suerte con el libro, Antonio, y que tengas, y que tengas la excusa para hacer una segunda o una tercera parte. Pues muchas gracias, hombre. Mínimo un par de libros y me molaría escribir. Y Si a no nosotros, más. nosotros nos gustaría leerlos. Así es que, nada, a todos vosotros muchas gracias. En el momento en el que se publica este episodio, el siguiente será el de Ucronías, el que ya os he comentado, con Pablo Albaladejo. Vamos a hablar de Ucronías, del concepto general de qué son las Ucronías, pero con la excusa de su novela y de ver cómo era ese imperio romano un poco industrializado, ¿no? Y el siguiente episodio ya será el del Club de Lectura de Fase 24. Seguimos avanzando en la Comunidad del Anillo y analizaremos el episodio de los tumularios. Así es que nada, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando como siempre aquí en Fase 24. Hasta la próxima.